Bueno, vamos a hablar de economía puntualmente. Estamos con Gonzalo Semilla, que es director del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos aquí de Bahía Blanca. Gonzalo, bueno, gracias por haber venido hasta acá. Por favor, buen día y gracias por la invitación. Bueno, hablábamos recién, ¿no? El tema de la economía, vos sos un entendido en la materia. ¿Te sorprende lo que estamos viviendo actualmente? Todo lo que se ve alrededor de la economía. Y nunca te dejas de sorprender Espera, tenemos un con esta problemita, No, economía. no está ¿Logra funcionando el escuchar? micrófono, ¿no? A Me ver, parece que es un problema de la conexión. Ahí va, ahí va. ahí, ustedes me dirán. Ahí lo vamos a acomodar, a ver, ¿no? Si no, nos movemos acá. A ver Ahí ahora. está, ahora sí, ¿Sí? ahora sí, ¿Me ahora sí. escuchan? Ahora sí, Bueno, ahora sí. perfecto. A ver. Bueno, ahora volvemos. ¿Te sorprende lo que se ve día a día? Sí, sí, claro. A pesar de que uno trabaja todo el día y todos los días con números y con estadísticas, sí nos sorprende porque los datos son muy fuertes. Ujú. Lo ves por a nivel de inflacionario, que seguramente lo vamos a estar conversando. Sí. Esta cuestión de no poder controlar o dominar la inflación después de 7 décadas es algo increíble, que no nos pongamos de acuerdo a nivel político. Vos hablabas hace un ratito de la cuestión política. Lo que es nivel pobreza es otra cuestión, también lo conversábamos antes de iniciar el programa, con 37% de pobreza y posiblemente recuperando el 40% dentro de poco. Ujú. Eh, Son dos temas esenciales, pobreza, inflación, salarios. Llevamos varios años de caída del salario real, salvo el año pasado, por muy poquito, que lo superamos y fue positivo, pero este año no sé qué va a pasar. Ujú. Digamos, con problemas de deuda sistemáticamente, con problemas de déficit fiscal. Digamos, son muchos frentes que tenemos débiles y que no y pasan el tiempo y no logramos consensuar, porque esto me parece que es primero político, digamos, cuando uno trabaja con un economista, en general el economista ve la cuestión técnica y técnicamente te va a decir qué es lo que se debería hacer o qué es lo que se debe hacer, y el político es el que toma la decisión, es el que va por otro rumbo, porque a veces los costos Ujú. asociados a las decisiones económicas políticamente pueden ser muy malas y el político siempre va atrás del voto. Sí. Digamos, cuando uno estudia economía y estudia la materia finanzas públicas, estudiamos la cuestión del votante mediano, cómo el político necesita competir con otros para obtener más votos. Porque en definitiva es eso, uno se prepara permanentemente para tener los votos y Sí. perdurar en el poder. Ujú. Al país le pasa lo que me pasa a mí, gasto más de lo que gano, Sí. y ahí está el grave problema. Bueno, a ver, yo siempre incluso cuando doy clases de economía digo, vamos a la familia. La familia tiene un ingreso y tiene un gasto, no Sí. es muy difícil. ¿Y puede gastar más de lo que le ingresa? Sí, pero ¿cómo se financia? Claro. Bueno, te financias con las tarjetas del banco, te financias con el préstamo de un amigo, Ujú. te financias porque te fían, porque te tienen confianza y al otro día o al otro mes le pagás, etcétera. Pero llega un momento en que si seguís con esa conducta, el banco no te va a prestar más Claro. porque quizás vas a estar en default o vas a quebrar con respecto al banco, no vas a poder pagarle más, vas a tener que refinanciar tus deudas, deuda vieja por deuda nueva, con otros periodos y otros plazos, y si así vamos a nivel, digamos, ciudad, provincia y nación, pasa lo mismo. Llega un Ujú. momento que si no somos confiables, si no mostramos esta cuestión de confianza de que yo te pago, cumplo con las tareas, trato de esforzarme, acomodo mi economía interna, como eso no ocurre, entonces la otra cuestión que en mi casa yo no tengo la maquinita de hacer dinero, Claro. cosa que el gobierno lo tiene, entonces bueno, en última instancia recurre a ese sistema que bueno, fogonea para más adelante, digamos, resuelve un problema inmediato, pero en el mediano plazo provoca estas cuestiones Mm. de que venimos viendo del 2020. Sí, sí. Ahora, esto de gastar más de lo que tenemos, ¿es un fenómeno argentino? ¿Pasa a escala global? No, pasa a escala global. Estados Unidos es el país que mayor déficit fiscal en el mundo tiene Ajá. y déficit comercial en el mundo tiene. Claro. Pero es Estados Unidos. Me van a Claro, decir tiene un ustedes. soporte detrás, Es un el respaldo, dueño ¿no? del dólar a Claro. nivel internacional y todas las transacciones se hacen en dólar. Veremos ahora con el conflicto de Ucrania y Rusia, que creo que Rusia ya está realizando sus transacciones en su moneda local Sí. y no en dólares. Mm. Pero hoy la moneda es el dólar, entonces sos el dueño y subís la tasa de interés. La Reserva Federal sube la tasa de interés en 0,25 puntos básicos y el dinero del mundo se vuelca Maneja el hacia mundo, Estados tiene Unidos. el mundo en clic. Es así, apenas mueve la tasa de interés, mueve los capitales internacionales.
Gonzalo, hablábamos mucho y lo hablamos acá también de la inflación y de las cifras del mes de marzo. ¿Cómo juega esto en planificar nuestro día a día, no? Porque sabemos que la inflación va a seguir, no sé si subiendo, pero la cifra va a ser alta durante este año. Sí, a ver, el ministro de Economía dijo va a ser la más alta del año. Sí, Y el relevamiento de expectativas de mercado que publica el Banco Central todos los meses estima que va a ir descendiendo, ¿no? Si este fue la más alta, el tope del año, va a ir descendiendo. Más vale que vaya descendiendo, creo que todos coinciden conmigo, porque esto no se soporta más, pero va a estar en niveles del 4, 4,5, que son, digamos, números muy altos. Y planificar es complejo. La pregunta tuya es, a veces es, o es difícil responderla o no. Con estos niveles de incertidumbre, es difícil planificar. Entonces yo te diría, ¿es fácil la respuesta? No, con este nivel de inflación, aún en 4,5 es muy difícil de planificar. Arrancamos con un piso del 50 y ya estamos en un 60 y algunos se animan a hablar del 65. Entonces, claramente, ¿cómo haces para planificar cuando tenés una variación de 15 puntos desde que lo planificaste? ¿Y qué pasa con el tema ahorro? La gente que se va ahorrando unos pesitos por mes y no sabe si hacerlo en pesos, si por ahí decir, bueno, me vuelco al dólar, también están las monedas digitales, cada uno va buscando una manera, ¿no? Son mundos distintos y quizás alguien que ahorra hasta, bueno, si uno ahorra lo puedes tener en pesos, que obviamente si lo tenés en pesos con un 60% de inflación, si lo guardaste un año perdiste enormemente, si lo guardaste en una caja de ahorro o lo guardaste en una caja de seguridad o abajo del colchón. Entonces uno tiene que buscar alternativas que superen la inflación, por lo menos que te mantenga el poder adquisitivo. Un plazo fijo está por debajo del nivel inflacionario. Claro, en un 45 o en un 50, está quizás cercano, si fuera la inflación en 55, quizás está 5 puntos por debajo. Perderéis un poquitito menos, pero perdés menos. Sí. Y el dólar ha bajado. El dólar hace un par de meses atrás estaba a 2.20, quizás un poquito más, y hoy está en 196, 195. Entonces uno, cuando va al dólar porque es la moneda que te mantiene el poder adquisitivo del dinero. Lo más seguro. Es un resguardo de valor. Porque la otra es, bueno, voy a un ladrillo, pero depende de lo que uno pueda ahorrar. Ir a un ladrillo es una propiedad, es un terreno, estamos hablando de mucho más dinero. La gente común o la de a pie no tiene esa capacidad de ahorro tan grande. Entonces, uno diría, ¿y entonces qué hago? Bueno, criptomonedas no está regulado. Es como que tenés que incursionar solo o encontrar a alguien que te oriente, pero no es que vas a una sociedad de bolsa. Tenés que encontrar algún colega, algún amigo o alguien que esté incursionando, y es un mundo muy nuevo y bastante desconocido. No sabés qué puede ocurrir si invertís en alguna criptomoneda. Hay cientos de criptomonedas. Las más conocidas es Bitcoin, que está ahí. Digamos, ¿quién lo regula? Digamos, ¿cómo funciona? No es tan sencillo y quizás cuando la gente no conoce le da miedo. Ante la falta de conocimiento le da miedo. No sé si apostaría a eso. Y la más fácil es andar al consumo. Si vos tenés un pequeño ahorro, consumilo. ¿Qué es esto, no? La plata te quema de las manos porque cada vez vale menos, entonces alguien que genera un ahorro lo consume. ¿Cómo? Bueno, o compra algo para su hogar, digamos, lo destina a una reestructuración de la casa, a mantenimiento de la casa, a mantenimiento del auto, porque es verdad, yo te preguntaría, depende, como todo economista, te diría, depende de qué capacidad de ahorro tiene. Claro. Entonces, bueno, si tiene 5.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000, 20.000, muchas opciones con mucho no puedes hacer. No tiene. Claro. Si tenés 200.000 pesos, que es otra clase social, con otro tipo de trabajo, bueno, las alternativas son distintas. Gonzalo, ¿has mirado o en algún momento has estudiado, vos que estás bien en tema, la región? Chile, Paraguay, Bolivia. ¿Por qué tienen la inflación que nosotros tenemos en un mes, en un año? Sí, es una locura, porque muchas veces solemos comparar Argentina contra Estados Unidos, o con Estados Unidos o con países de Europa a nivel inflacionario, y no tenemos que irnos tan lejos. Con mirar a nuestros vecinos es suficiente.
Es como si nos diera a veces pudor o vergüenza mirar a Chile o mirar a Uruguay, Paraguay, Bolivia. No es para nada mala palabra, al contrario. Tiene esto que vos decís, nosotros tenemos en un mes de 6,7 la inflación anual de Chile. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hace un ratito hablábamos que Chile tenía fines los 80 inflación de 2 dígitos. Vos dirás, bueno, nosotros también tenemos 2. Sí, pero ellos tenían 25% de inflación, nosotros tenemos más del doble. Y con un plan a largo plazo, que les duró entre 8 y 10 años, lograron bajar a 2,5. Vos decís, ¿cómo hicieron? Bueno, a ver, es certidumbre, es anclaje. Anclaje es, vamos por 4 o 5 políticas de Estado, no importa quién gobierne, Claro. sea el mismo partido político, sea otro, hay consenso y hay políticas que no se tocan. Lo que puede ser diferente es la sintonía o la forma de hacer las cosas, pero hay políticas que no se tocan. Entonces, un proceso inflacionario de 2 dígitos, del estilo de 25, 30, para bajarlo a un solo dígito y menor al 8, por decirlo de una manera, fácilmente 10 años te lleva. El tema es que acá, bueno, lo mismo en el resto de los países que vos mencionás. Lo mismo pasa en Uruguay, lo mismo pasa en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, incluso en Brasil este año va a tener una inflación anualizada del 10% y están más que preocupados y están subiendo sus tasas también para ralentizar un poco la actividad económica. A ver, ¿qué es lo que hacen? Uno siempre mira al exterior para ver qué puede hacer. El tema es que no es difícil mirar al exterior, no es difícil copiar, es difícil consensuar en Argentina. Ese es el gran problema, porque un gobierno viene con promesas, pero después tiene, una vez que las enuncia y gana, después tiene que ponerse a trabajar. Y cuando se pone a trabajar tiene, bueno, a veces inoperancias, claramente, a veces no está a la altura de poder dirigir la gestión política, que no es nada sencillo, a nivel, digamos, nacional, provincial y municipal, y después tiene que luchar, consensuar, oponerse con, bueno, con el sector empresarial, con el sector de la oposición. Claramente no es algo sencillo en Argentina, estamos muy acostumbrados a que se peleen permanentemente, incluso dentro del propio partido. También hay disputas, y uno a veces piensa en Argentina, ¿es necesario que tengamos 25 partidos políticos que luchen por los votos? En otros países tenemos 2 o 3 adversarios, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad tener tan atomizado, tan fragmentada la política, que sabemos que hay un gran porcentaje de ellos que lamentablemente no llegan a nada, pero siguen gastando recursos, siguen generando. Digamos, esa es la gran pregunta que yo me hago. Obviamente quizás si no tenés opción y son 2 partidos políticos es uno u otro, pero a mí no me interesaría que sea uno y otro si hay consenso entre ellos y mismas políticas económicas, ¿no? Después terminas hablando de los gastos innecesarios o la cantidad de asesores que tiene un diputado, un senador, es cosas que cuestan un montón de dinero y que por ahí la gente no sabe que hay tantas personas detrás de una, ¿no? Sí, eso es algo, hay algunos colegas que sacan estos números, están muy buenos, que es por cada senador hay una pyme o una MIPYME Sí. atrás de cada senador o diputado. Sí. A ver, ¿hay gastos innecesarios? Sí, muchísimos. Si uno los pudiera individualizar y contar, posiblemente sea muy poco con respecto al gasto público en general. Quizás sea 0,3% de un gasto público. Y uno diría, bueno, no hay que tocar ahí, hay que tocar en otro lugar que sea el 10-15, que ya es significativo. Pero no importa, está bien que se toque el 0,6% de gasto público. Por algún lado hay que empezar. Por algún lado hay que empezar y además hay que demostrar a la ciudadanía que hay transparencia, que hay preocupación con respecto al manejo del gasto. Aunque sea ínfimo, pero no puede ser que atrás de un diputado haya 15 o 20 personas que encima los salarios públicos son bastante más grandes que el salario privado. Bueno, el problema es que cuando vos haces ese comentario, sos un antidemocrático. Y no es antidemocrático que a vos te condenen a la pobreza. No, por supuesto. No. Tenemos ciertos problemas en este país en general. Conceptuales. Cuando uno quiere, porque, a ver, yo no soy economista, ni mucho menos, ni siquiera especialista en economía, pero me doy cuenta que algunos discursos se repiten, especialmente de economistas, y algunas recetas se repiten. Sí. Y ya sé que desde la economía de mi casa no dio resultado, no me favoreció en nada. Entonces, indudablemente, cuando la vuelven a aplicar, ¿qué voy a pensar?
y Que va a fallar. Camino al fracaso otra vez. Que va a fallar. Sí, a ver, lo que nos pasa... ¿Apareció Caballo otra vez ahora? Sí, Sí, apareció. siempre aparece. A ver, lo que nos pasa es que es lo que vos decís. Bueno, la receta ya la escuché en algún momento de mi vida, ya la transité y no fue exitosa. Entonces ya la esperanza de que sea exitosa baja a cero, porque ya no le crees. Es como que se van reciclando, ¿no? Pero los problemas terminan siendo, se reciclan en momentos cada vez más complejos. Porque hablamos hace un rato, fines de los 70, principios de los 80, con una pobreza del 20%, nunca volvimos a tocar ese piso del 20%. Estamos en el doble prácticamente. Y tomar decisiones económicas y políticas con un 40% de pobreza, donde uno necesitaría que las medidas tengan efecto ya, digamos, uno trata de tomar, intuyo yo que desde el lado del gobierno toman medidas para que tengan resultados en lo inmediato y se olvidan del mediano y largo plazo. Uno tiene que pensar en el mediano y largo plazo. Mediano, 5 años, largo plazo, 20, 25 años. ¿Qué gobierno piensa o se anima a pensar en eso? Porque quien piensa en 20 años pierde la elección en los 2 meses que vienen, porque las políticas deberían ser distintas. Entonces uno piensa en la inmediatez y que tampoco terminan resolviendo la cuestión, porque la pobreza no la bajás 5 puntos o 4 o 5 millones de pobres, digamos, los levantás de la línea de pobreza en un año. Porque lo que crecimos el año pasado, el 10%, es lo que caímos en el 2020, otro 10%. Y ahora, fines del 2021, bajó la pobreza a 3%. Pero con una inflación que venía bajando al 2,5%. Y ahora la inflación la tenemos casi 3 veces más alta. Claro. Y la pobreza, por eso yo decía, pobreza vamos a volver lamentablemente a un 40 o vamos a superar esos 2, 3 millones de personas que se lograron estar por encima de la pobreza porque bajó la inflación, porque recuperó el salario, porque se crearon algunos puestos de trabajo. Ahora... Y la incidencia de que la incidencia real, los 2 primeros 2 años te toca gobernar con pandemia y los otros 2 años te tenés que preparar para ver si mantenés el gobierno. Sí, funciona así. A ver, ¿quién hubiera esperado la pandemia? Nadie en el mundo. Eso ya es como que lo que estoy diciendo es viejo, el cisne negro, es impredecible. Pero por lo menos sabemos que arrancó, lo que no sabemos cuándo termina. Ahora creemos que estamos todos salvados, pero China tiene una ciudad de 25 millones de personas aisladas completamente. Entonces no sabemos qué va a pasar. Pero uno tiene su plan, bueno o malo, estés de acuerdo o no, el gobierno vigente, 2019, con un plan. Y se le vino la pandemia, con un plan donde ya cargaba con años de problemas y con una deuda de 45 mil millones de dólares, de muy corto plazo. En el 2022, que es este año, iba a haber vencimientos del orden de los 20 mil millones. Entonces, digamos, con muchos inconvenientes, cosa que el gobierno anterior venía con otras cargas. Uno siempre le dice la herencia, pero son cargas que son difíciles de resolver. Digamos, no hay un gobierno opositor que le deje al otro gobierno, un gobierno, digamos, oficial que le deje al opositor las cosas ordenadas. Siempre hay alguien que está embarrando en la cancha. Y con una pandemia claramente boicoteó de alguna manera lo que tenía pensado. Estemos de acuerdo o no en ese plan, boicoteó porque no pudo hacer nada. Y lo que hizo fue lo que hizo el resto del mundo. Inyectar dinero de manera de empapelar el planeta, porque era la única forma de alguna manera contener la caída de la oferta, ¿no? Si se cae la oferta, que es la producción, se caen los empleos. Se cierran las empresas, sí. Está claro que a la gente de alguna manera no la puedo mantener, la tengo que dejar de lado, cosa que ocurrió en el mundo, menos acá, por el tema de la doble indemnización, cuidar al empleo, por eso el gobierno inyectó más dinero. Obviamente el gobierno inyecta dinero y no le llega de manera equitativa o pareja a la población, porque hay mucha economía emergente a la cual él no le llega. Y esa es la economía que hoy está complicada. Y el gobierno creo que intenta, a veces puede y muchas veces no, pues hay escollos y porque a veces no lo sabe hacer, es ¿cómo hago para pensar en ese 40% de pobreza? Entonces está claro que tiene que controlar la inflación. Y está claro que tiene que tener salarios reales positivos. Y está claro que tiene que haber inversión. Y está claro que tiene que haber empleo. Bueno, poco está pasando.
Gonzalo, se habló mucho de hiperinflación en estos Sí. tiempos, se le preguntó al gobierno en conferencia de prensa, lo negaron rotundamente. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Puede llegar a ocurrir? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la hiperinflación es un concepto bastante más grande. 50% mensual. Claro. Es otra, digamos, no creo que lleguemos a eso. Lo hemos tenido, ya lo sabemos y lo hemos vivido, pero no creo que lleguemos. Ahora, digamos, debiera comenzar a normalizarse en 4,5% por mes, que obviamente es altísimo. Es un número muy alto. Y sí, es altísimo porque eso te indica que estaremos llegando al 60-65%. Y esto no ha ocurrido en los últimos 20 años, salvo después de... O 30 años, te diría, 30 años, porque la más alta fue el año 19, con un 54%, la más alta de los últimos 30, así que 65, no estamos yendo al 88, al 89 posiblemente. Sí. Entonces es un nivel muy alto. Ujú. ¿Y qué pasa en Bahía Blanca? ¿Esto se traduce, definitivamente impacta? ¿Cuál es la realidad hoy de la ciudad? Acá en Bahía también impacta. Acá la inflación a nosotros nos dio 5,3%. Estamos en un casi 53% interanual. Eso es entre marzo del año pasado y marzo de este año. Es un número muy alto. Incluso el primer trimestre nos está dando un 16, digamos, estamos un acumulado muy alto también. Sí. Tenemos, digamos, rubros o capítulos como alimentos y bebidas cerca del 60, indumentaria, tenemos transporte. Digamos, en Bahía, la canasta de consumo de Bahía tiene mucha incidencia en lo que es alimentos y bebidas, lo que es transporte, básicamente. Obviamente, educación tuvo un aumento importante en marzo, y después las canastas, en cuanto a poder adquisitivo, digámoslo de una manera, una familia de 4 integrantes requiere 100.000 pesos Claro. para poder vivir, para estar por encima de la línea de pobreza. Digamos, es un número altísimo. Y lo que es indigencia, que mide, digamos, la canasta básica alimentaria, estamos en 45.000 pesos por mes. Son valores muy altos y que no toda familia en Bahía lo puede lograr. Bueno, justamente ustedes desde el CREVA también hacen un estudio acerca del trabajo. ¿Cómo está el desempleo aquí en nuestra ciudad? El desempleo, a ver, nosotros también medimos lo que es informalidad y precariedad. Digamos, el desempleo en Bahía está en el 8% aproximadamente. No son niveles altos. Hemos tenido en otras épocas 25% de desempleo. Bahía Blanca era, junto con Mar del Plata, las ciudades que se caracterizaban por tener mayores índices de desempleo. Y hoy, por lo menos, Bahía no es así. En ese sentido ha mejorado. Acá hay un entramado muy fuerte comercial, también logístico. Bahía es una ciudad netamente logística, no solo a nivel de exportación de granos a través del puerto de Bahía Blanca, sino pues tiene muy buena conectividad con todo el sudeste. Y no solo el sudeste, rutas que vienen de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, y que van hacia Neuquén, que van hacia el sur de la Argentina. Es decir, está muy bien conectada. También es un nodo industrial importante. Es decir, y el tema es que cuando vino la pandemia, lo que más sufrió fue la parte comercial, y lo hemos visto permanentemente. El comercio en Bahía Blanca decayó enormemente. Sí. Y cuando encima la economía no anda bien, ¿qué ocurre? Empiezan a cerrar los locales y se van reemplazando por lo que conocemos los showrooms famosos, que, bueno, a veces no están, son difíciles de ubicar, funcionan, digamos, no con una vidriera a la calle, que tienen que pagar otros impuestos, sino, bueno, la gente trata de acomodarse como puede. Pero en Bahía sufrió mucho el sector comercial, el sector gastronómico enormemente, y esto pasó a nivel nacional y a nivel internacional, el sector cultural, digamos, el sector deportivo, digamos, todos ellos sufrieron y mejoraron, digamos, afortunadamente a partir de octubre del año pasado. Claro. Hasta ahora tienen digamos, un dinamismo enorme, y eso claramente lo aplaudimos. Tiene que ver con la caída de los casos, a pesar de que enero de este año fue tremendo con Omicron, pero bueno, fue ese mes muy intenso, después funcionó permanentemente. Y la cuestión de no poder comprar dólares o tener restricciones al dólar para poder comprarlo hace que pensemos en tener turismo local. Hablaban de la región, yo hablaba de la región también
del sudeste de la provincia de Buenos Aires digamos, tiene un auge muy, muy bueno. ¿Qué es a tu opinión, por ejemplo, por qué sube tanto en los alimentos? Porque uno por ahí entiende, ahora vi que el gobierno apretó a Arcor, apretó a Molinos Cañuela, ha apretado a 2 o 3 empresitas. Pero, por ejemplo, frutas y verduras, hay un buen porcentaje que viene de acá, apenas a 6 kilómetros de Bahía. Y sin embargo, los incrementos son realmente impresionantes. Sí, lo que vos dijiste, frutas y verduras en enero y febrero fue locura. Locura estoy diciendo. Sí. Nosotros cuando medimos la inflación, la dividimos en 3 categorías. IPC núcleo le llamamos, IPC estacional, que es frutas y verduras, IPC regulados, que son todos los regulados. Y el núcleo es todo el resto. Entonces, uno, cuando mira esas 3 categorías, nos damos cuenta qué es lo que impulsa la inflación. En el primero y segundo mes del año, frutas y verduras que son estacionales andaban en torno al 9%. Promedio. Nosotros siempre hablamos de promedios. Después cuando vos ves un producto en particular, la lechuga, o es el tomate, o el tomate perita, ves que aumentaron 200% o 250% en una semana en enero. Y gran parte de ese aumento se dio por los calores, las altas temperaturas de enero, segunda semana de enero a nivel país, digamos, provocó sequías enormes y eso impulsó automáticamente el precio de las uvas. Lo mismo pasó en febrero. En marzo no fue eso. En marzo se estabilizó el segmento de frutas y verduras, sobre todo verduras. Verduras habíamos tenido un aumento del 19% promedio. En febrero, en marzo fue del 6%. El 6 es alto, claro. Es bajo si lo comparamos con el 20%. Claro. Pero es alto para cualquier economía. Pero, digamos, también hay, digamos, el precio que se paga al productor y el que llega a la góndola es 5 veces más. Entonces, la cuestión es qué está pasando en el medio. Y en Argentina hay mucho intermediario, lo conocemos. Y cada uno quiere su rentabilidad. Claro. Como es normal. A ver, si alguien invierte, Hace su negocio. necesita Claro. tener rentabilidad, si no, no lo haría. Ese es el ABC de cualquier emprendimiento productivo, no social. Social tiene es otro objetivo. La otra es cuando no tenés un anclaje y no tenés buenas expectativas y no sabés cuál va a ser la inflación, cada uno hace su negocio. Y en ese cada uno hace su negocio, cada uno le pone una remarcación bastante más amplia que la inflación. Hay que ya sin indumentaria veas aumentos del productor a la góndola, por decirlo de una manera, Sí. o al mostrador, más del 100%. Y eso va generando aumentos en los precios a medida que va transcurriendo del productor toda la cadena de comercialización. Te aumenta el combustible, y el combustible tiene el impacto Impacta directo. en todos lados. Sí. Pero es directo cuando vas a Sí. cargar el combustible a tu auto o a tu camión. Sí, cuando vas a usar el combustible. Cuando lo vas a usar, e indirecto Claro. porque forma parte de la logística. Sí. Argentina no tiene las dimensiones geográficas que tiene Uruguay. Claro. Es 5 veces Uruguay. 10 países europeos entran en toda la Argentina o más. Entonces, la logística, si te aumenta el combustible, te aumenta la logística. Te aumenta la logística, te aumenta también el resto de la cadena de producción. Y eso, digamos, va escalando. La otra cuestión, te aumenta la harina en el mundo, te aumenta el pan 100%. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el componente de la harina en la producción de pan? Porque esa es la otra, a ver cuáles son los componentes de los elementos de producción en un alimento, que puede ser el pan, puede ser la carne, puede ser, digamos, las pastas. Entonces hay que ver la incidencia de ese aumento y si es un 10%, ¿por qué te traslades un 25 o un 50 a un pan? Gonzalo, la última, ya estamos pasados de la tanda, pero un panorama de lo que puede llegar a venir en el corto plazo, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, digamos, ¿qué puede llegar a ocurrir de acá en adelante con el tema de la inflación, sobre todo los precios, ¿no? Bueno, ahora ya lo sabemos, hay precios cuidados, se han lanzado precios de cercanía que tiene que ver con almacenes, está el etiquetado frontal, Sí. Ahí hay muchos productos que ya vienen estampados los precios. Bueno, hay que ver cómo reacciona, porque esto es muy, digamos, lo que es el etiquetado y lo que es el estampado del precio en el packaging es más nuevo. Sí. Digamos, en el comercio, el comerciante cuando le venía con un precio establecido de la gran cadena de comercialización, no tenía margen
de ganancia, entonces se decía que la variación o la formación de precios venía a través de los almacenes. En realidad no lo sé si están así. Digamos, hay que hacer un estudio muy fuerte, el gobierno dice que era así, pero no lo tengo muy claro, porque cuando hay regulaciones en precios o precios máximos, cuando alguien te impone precios máximos, quien vende ese producto ajusta de dos maneras, o por precio o por cantidad. Si a vos te dicen que este es el precio máximo y no, entonces no puedes ajustar por ahí, tenés que ajustar por cantidad. Por eso cantidades te mando menos o aumento precios de otros productos sustitutos propios de la compañía, Sí. alimenticia, por Claro. decirlo de una manera. Entonces, es complejo. Lo que se viene es un nivel de inflación alto, que el gobierno va a tener que luchar mucho con las paritarias, ya las está abriendo y adelantando, pero si tenemos si vamos a tener una inflación de 60, las paritarias van a ser mayores. Como ya no pidió 80%. Pidió 80, por pedir pedís. Sí. Siempre se pide. Hay que ver después cómo se cierra, porque si Moyano cierra, le estás dando una señal al resto Claro. del mercado y los sindicatos que vayan para ese lado. A ver, nosotros que tenemos que tener una inflación, yo a veces puedo pensar, del 8%, del 5% y un ajuste paritario del 10%, Claro. que te permita vivir tranquilo. No tener inflación de 60 y pensar en 85, porque además eso lleva a que las empresas tengan un esfuerzo enorme cuando no están vendiendo todo. Hoy no están vos vas a una carnicería y te dice, acá aumenta permanentemente, pero me ha caído el consumo. Vas a un comercio y te va a decir lo mismo, no hay plata. Mientras tengamos inflación del 60% y ajustes paritarios hoy del 50%, está claro, tuvimos salario real positivo por 1,5 puntos real el año pasado. Tenemos 15 a 25% atrasado del 2018 y 2019 y algo 2020, y el sector informal es el que más atrasado está. El sector informal está a 30%, mínimo. Marina. Sí, Jonathan, un oyente, consulta, dice, buen día, Marina, pregúntale de qué sirve tener poco índice de desempleados si el empleado común no supera la línea de pobres a seguir la inflación. Dice, alguien con un cargo de gerente de banco debe ganar unos 300.000 pesos mensuales, que equivale a $1.500. Un sueldo básico en Estados Unidos es de $1.900, dice Jonathan. Sí, a ver, cuando lo comparamos en dólares estamos muy mal, porque el PIB per cápita, que sería la producción global de un país dividida por la cantidad de habitantes, hace unos cuantos años era 10.000 o 12.000 dólares por año. Hoy estamos muy por debajo. Hoy un salario que está en $400 aproximadamente, y menos también, pero promedio puede ser $400. Está muy mal distribuida, digamos, la pirámide social, con una clase media ya muy castigada en Argentina. La clase media es la que siempre tracciona. Lo que no sucede por ahí en otros países que hoy charlábamos es que clase media en Chile, por ejemplo, no existe. Existe una concentración muy fuerte de clase alta y una concentración muy grande en cantidad de clase baja. En Argentina siempre se caracterizó por una clase media muy fuerte que hoy está luchando por no descender. Y esa clase media se desmembró en media alta, media baja. Y está cayendo. Entonces los salarios en dólares estamos muy mal. Está claro que cualquier país de la región nos va a superar. Sí. En Bahía tenemos un 8% de desempleo, no exclusivamente porque haya mucha generación de empleo, sino porque también la gente se deja de buscar. Eso es un dato no menor. La gente deja de buscar porque está permanentemente buscando y digamos, dejan de tener el incentivo porque no encuentran. Claro. Entonces la tasa de desempleo termina siendo 8, pero tenemos también gente que no está buscando y una tasa de subempleo muy grande, que es la gente que está trabajando pero menos de 45 horas a la semana y hace laburos más informales o más changas que obviamente no están remunerados porque están en la informalidad. Y ahí tenemos un 30% de informalidad en Bahía Blanca. Es muy alto. Y debemos tener unos 70.000 bahienses pobres y alrededor de 20.000 bahienses indigentes. Son cifras muy altas. Sí.
Gonzalo, muchas gracias por haber venido, todo muy didáctico como siempre. Bueno, Así gracias. que, como le hemos dicho a algún que otro colega tuyo, esperemos hablar de temas más agradables, pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca, lo que nos marca la agenda. Muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Bueno, volveremos a estar en contacto. La palabra entonces de Gonzalo Semilla, director del CREVA. Antes de las pausas,